Bien, estimados participantes, muy buenas noches con todos. Bien, estimados participantes, a nombre del Instituto CERSA, darles la más cordial bienvenida al seminario Costos, Presupuestos y Programación de Obras para la Toma de Decisiones. El presente seminario que vamos a tratar el día de hoy, pues está enmarcado dentro del curso que vamos a dictar, costos, presupuestos y programación de obras con S10 2005 y con Microsoft Project, que se dictará pues en el Instituto CERSA, para lo cual también ya les damos la invitación, les hacemos extensiva la invitación para que ustedes puedan participar, ¿no? En este seminario vamos a tratar de manera resumida parte de lo que será el curso, ¿no? Y algunos conceptos básicos que debemos nosotros tener en cuenta para poder desarrollarlos dentro del mismo. Bien, quien les habla pues es el ingeniero Benedito Bardales Briones, ingeniero civil de profesión, con estudios de maestría concluidos, especialista en elaboración de presupuestos y análisis de costos de obra con S10 2005, especialista en programación, planificación y control de proyectos, conocimientos en gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI, profesional certificado en metodologías ágiles con la Fundación Scrum, manejo de programas para presupuestos, programación y control de proyectos a nivel avanzado como son el S10, Microsoft Project y Primavera P6, ¿no? Con experiencia en el sector público y privado. También pues somos autores del manual Elaboración de Presupuestos y Análisis de Costos de Obra con Microsoft Excel y S10 2005, que ustedes van a poder descargar este manual del aula virtual del instituto. Ustedes van a tener acceso al manual y lo van a poder descargar de manera gratuita, ¿no? Ese es en resumidas cuentas del quien va a dictar el curso. La fuente nosotros estamos tomando como fuente para este seminario y para lo que será el curso, la ley número 3225, la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento con las últimas modificaciones al año 2020. También estamos utilizando la sexta edición de la guía del PMBOK del Project Management Institute del año 2017. Obviamente vamos a utilizar el manual Elaboración de Presupuestos y Análisis de Costos de Obra con S10 2005 en su segunda edición del año 2020 y el manual Planificación y Programación de Obras de Ingeniería en su primera edición del año 2018. Estos son la base que nosotros estamos utilizando para que ustedes puedan profundizar cualquier tema que nosotros estemos tratando en el presente seminario o en el desarrollo del curso. Bien, vamos a iniciar este seminario denominado Costos, Presupuestos y Programación de Obras para la Toma de Decisiones. Este seminario básicamente está dividido en dos partes. La primera parte que nosotros vamos a hablar de la gestión de costos, y el segundo componente va a ser la gestión del cronograma, ¿no? Nos vamos a basar en estos dos puntos para nosotros poder analizar correctamente tanto nuestros costos del proyecto como la programación que podamos hacer del proyecto para tomar decisiones que mejoren ya sea el rendimiento de nuestro proyecto o en todo caso tratar de ajustar la ejecución de mi proyecto al tiempo que yo he programado o he planificado, ¿no? Bien, antes de iniciar nosotros debemos conocer, debemos tener como idea general, como un concepto básico, lo que es un proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es un proyecto? ¿No? Cuando nosotros hablemos de proyectos, pues vamos a enfatizar dos atributos o características que tiene todo tipo de proyecto. La primera es que un proyecto es temporal. Esto quiere decir que un proyecto tiene inicio y tiene final. Al tener inicio y tener fin, un proyecto, estamos hablando que tiene un plazo determinado que yo debo ejecutar ese proyecto, ¿no? Ese plazo lo vamos a calcular en función del cronograma que yo pueda establecer para mi proyecto,
¿no? Como segunda característica, vamos a hablar que todo tipo de proyecto tiene resultado o tiene un producto único, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo voy a construir un edificio, vamos a construir un colegio, una casa, son productos únicos que no se van a volver a repetir, ¿no? Entonces, esas son las dos características principales que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de proyecto, ¿no? La primera, temporal. Independientemente si el proyecto tiene corta, mediana o larga duración. Eso es independiente, eso no es relevante. Lo importante para un proyecto es que está definido, enmarcado en un plazo de tiempo. ¿Sí? Nuevamente, todos los proyectos se enmarcan en un ámbito temporal. ¿Sí? Dando un resultado o un entregable que nosotros vamos a denominar único. ¿Sí? Es interesante porque este tipo de proyecto tiene que estar enmarcado temporal de manera gradual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque significa, todo proyecto significa un esfuerzo. Y es justamente ese esfuerzo el que tiene que ser desarrollado de manera gradual, ¿no? Cuando yo hablo de manera gradual, ya estoy hablando, pues, que voy a trabajar en función de un cronograma. Y cuando hablo yo ya de cronogramas, estamos hablando de fases de ejecución de mi proyecto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener como idea base, idea principal para hablar de costos, de presupuestos, de programación. Lo primero que yo tengo que saber es qué es un proyecto, ¿no? Entonces, vamos a continuar y vamos a ver, o vamos a hablar algo de la importancia de los costos, presupuestos y de lo que viene a ser la programación de horas. ¿Ya? El gerente con su equipo debe estimar, presupuestar y sobre todo controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto estimado y dentro del plazo que yo he determinado. Durante el tiempo que dije que va a durar mi proyecto, como gerente de proyecto, como director de proyecto, el objetivo debe ser que todos mis recursos, todos mis costos, cubran ese proyecto. Y la ejecución esté enmarcado en ese tiempo que yo he determinado. Si esto no sucede, yo voy a tener sobrecostos, voy a tener que solicitar de repente adicionales, ya sea incluso ampliaciones en el caso de que no me ajuste al cronograma que yo presenté, y eso puede llevarme a algunas pérdidas económicas como contratista. Yo puedo tener algunas pérdidas como contratista si es que mis costos y mis plazos no están bien estimados, ¿no? Entonces, esto viene a ser la importancia del cómo yo debo tener o conocer de los costos. Muy bien, acá estamos presentando un flujograma. Cuando yo hablo de modelo económico del negocio, acá estoy hablando prácticamente del contratista, de la empresa. Esta empresa que va a ejecutar un proyecto tiene una misión, una visión y tiene una estrategia del cómo vamos a ejecutar ese proyecto. Entonces, nosotros vamos a enmarcarnos dentro de mi misión, dentro de mi visión, dentro de mi estrategia para poder ejecutar. Si yo tengo clara la idea de negocio, me va a permitir a mí ¿qué? Optimizar, ¿no? Voy a obtener los mismos resultados, pero de una manera optimizada. Voy a optimizar recursos, voy a optimizar mano de obra, y eso ¿qué me lleva? A tener mejores precios, ¿sí?
Y al tener mejores precios, voy a poder decidir mejor en el tema de competencia. O sea, para presentar mi propuesta técnica económica, al yo haber optimizado, tener mejores resultados, me va a permitir a mí tener mejores precios para poder competir. Pero tanto la optimización del resultado como los precios que me permiten a mí competir, todo esto me lleva a ¿qué? A ir por el camino de la mejora continua en costos, ¿no? Entonces yo como empresa, como modelo económico del negocio o como empresa, tengo que buscar siempre la mejora continua en los costos. Porque si yo tengo una mejora continua en mis costos, obviamente mis precios van a ser más competitivos dentro del mercado. Esa es la idea que nosotros debemos tener para cuando hablamos de repente de propuestas técnico-económicas, cuando nos presentamos a un proceso de licitación. Esto es la idea que nosotros debemos tener. ¿Cuál es mi modelo económico de negocio? ¿No? Bien, hablar de costos es hablar del dinero del proyecto, ¿no? Es hablar del presupuesto del proyecto, es hablar de los recursos económicos del proyecto, ¿no? Entonces, cuando yo ya hablo de costos, es necesario que el gerente o el director del proyecto y el equipo en general, ¿ya? Entonces, el gerente y el equipo del proyecto se sienten el tiempo necesario que involucre determinar una estructura de costos completamente necesaria, ¿no? No tomarlo a la ligera el tema de costos, ¿no? No dejarlo o encargarlo a una tercera persona el tema de costos, sino como gerente de proyecto y todo el grupo deberían, pues, ¿no? De hacer reuniones de tal manera que el tema de costos, pues, lo tengamos definido, ¿no? Bien, ahí nosotros en la lámina que estamos viendo, estamos presentando un triángulo llamado el triángulo de la triple restricción. Cuando yo hablo de alcance, ya estoy hablando del resultado que voy a tener, de los entregables que mi proyecto demanda. Cuando hablo de tiempo, pues estoy hablando de plazos, estoy refiriéndome a la duración de mi proyecto. ¿Cuánto es que mi proyecto va a durar? ¿Sí? Y obviamente cuando hablamos de costos estamos hablando de los recursos, de lo que cuesta el proyecto, de ese presupuesto de mi proyecto, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros llamamos a este el triángulo de la triple restricción? ¿Y por qué ponemos el concepto de calidad? ¿Por qué ponemos el concepto de calidad en el centro? ¿Sí? Ponemos el concepto de calidad en el medio y no como una variable independiente, porque la calidad simplemente, estimados participantes, no se negocia. La calidad no se negocia, ¿ya? Nosotros cuando ejecutamos un proyecto vamos a tener especificaciones técnicas de calidad, vamos a tener estándares de calidad, ¿no? Todos una serie de protocolos con respecto a la calidad que debemos cumplir, ¿no? Y aquí sí, bastante cuidado a aquellas organizaciones que tienen algún tipo, de repente algún tipo de ISO, una 14000, una 27000, una ISO 18000. Tengamos demasiado cuidado cuando hablemos de calidad, ¿ya? Bien, hablamos de cuidar los sobrecostos. Tengamos cuidado cuando nosotros estimamos nuestros proyectos, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo algunas publicaciones y vemos, ¿no? Haya sobrecostos en la primera etapa de la línea 2 del Metropolitano de Lima. ¿Por qué se generan estos sobrecostos? ¿Por qué estas estimaciones no son adecuadas? ¿Cuál es el problema del por qué una obra, un proyecto, generalmente termina costando más de lo que se presupuestó? ¿No? Entonces, de repente hubo una mala dirección, una mala gerencia del proyecto, pero ocurre.
ocurre muchas veces. Vamos a ver nosotros algún ejemplo. Para las personas que son pues de la ciudad de Cajamarca, estamos viendo un hermoso coliseo, el Coliseo El Gran Capajñán, ubicado en la ciudad de Cajamarca, una hermosa obra ingenieril, uno de los coliseos más grandes del Perú, el coliseo obviamente más grande techado de nuestro país, ¿no? Una hermosa obra de ingeniería, como podemos ver nosotros, pero se preguntarán ustedes, ¿por qué nosotros hacemos o tomamos estas imágenes? ¿Por qué una obra tan hermosa nos llama la atención? No solo por su arquitectura o su ingeniería, ¿no? Veamos nosotros el por qué nos llama la atención. La fecha de inicio de este proyecto estuvo planteada en el año 2009, en el mes de noviembre. Tuvo un plazo de ejecución de 300 días calendarios y un monto contractual, según el presupuesto del expediente técnico, 11 millones de soles, ¿no? Según el expediente técnico, 11 millones de soles. Antes de la ejecución, antes de que inicie este proyecto, se modificó el presupuesto y pasó a costar 24 millones de soles, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál fue el problema? El expediente técnico, pues, tenía muchas deficiencias, y planteaba una cimentación no profunda de estas estructuras, y cuando empezaron a hacer estudios de mecánica de suelos, se dieron cuenta que la cimentación no era la adecuada, la que planteaba el expediente técnico no era la adecuada, y se tuvo que reestructurar ese expediente técnico, y pues se cambió la cimentación por una cimentación con pilotes, ¿no? Se tuvieron que construir pilotes prefabricados, otros pilotes in situ, de los cuales pues para poder iniciar el proceso de ejecución, ¿no? De las estructuras superiores. En esas modificaciones prácticamente el presupuesto se duplicó, de 11 millones a 24 millones de soles. Ahí no termina todo. El presupuesto final para este coliseo fue de 56 millones de soles, ¿sí? Y la fecha de inauguración, aparte que ha tenido varias inauguraciones porque pasó por varios gobiernos locales, se utilizó este coliseo en enero del 2018, ¿no? Nos llama la atención que la fecha de inicio fue noviembre del 2009. Estamos hablando de un plazo de ejecución de 300 días calendarios. Como máximo, debería haber determinado e inaugurado este coliseo en noviembre del 2010. Sin embargo, recién se utilizó 8 años después, en enero del 2018. Y el presupuesto, lo más importante, de lo que nosotros teníamos inicial, 11 millones de soles, pasó a ser 56 millones de soles. Prácticamente se quintuplicó ese presupuesto. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se generó este inconveniente? ¿No? ¿Por qué estuvo mal calculado el plazo de ejecución? Hemos elaborado un expediente técnico deficiente. El presupuesto estaba mal calculado, mal elaborado. No se estimaron bien los costos. ¿Cuál fue el problema? Pero esto no pasa solo en la ciudad de Cajamarca, para aquellas personas que son de Cajamarca o han tenido la fortuna de visitar esta ciudad, sino vamos un poquito más allá. Tenemos el Colegio Militar Elías Aguirre, ¿sí? Un colegio pues emblemático, pero lo que más nos llama a nosotros la atención es que cuando entramos al portal de la Contraloría,
vemos que este proyecto tuvo varios adicionales de obra, ¿sí? Si yo sumo los adicionales, son 8, 8, 16, 22, estoy hablando de casi 6 millones de adicionales. Pero lo que te debe llamar la atención es la causa de esos adicionales. Situaciones imprevistas posteriores a la suscripción del contrato, por deficiencias del expediente técnico, ¿no? Esto es lo que nos llama a nosotros poderosamente la atención, por deficiencias del expediente técnico. Es decir, para un proyecto tan grande, con un presupuesto considerable, una obra que va a tener, pues, que va a servir a una cierta población, que tenga deficiencias del expediente técnico, es algo que no debe pasar, ¿no? Definitivamente no debería de pasar esto. ¿Qué estuvo mal? Se presupuestó mal, se calculó mal, se hicieron malos estudios de mecánica de suelos. Incluso acá hay pues una causal que para cierto módulo se tuvo que construir unos muros de contención que el expediente técnico no consideraba. Es decir, ni siquiera hubo un levantamiento topográfico adecuado para yo poder determinar qué estructuras se van a considerar en ese proyecto. ¿Sí? Esto es lo que nosotros no debemos permitir. Pero no solo pasa en Cajamarca, en la región, en Lambayeque, ¿no? La línea 1 del metro de Lima, Perú. Los primeros estudios nos dicen pues que se hicieron en los años 70 y tenía una longitud aproximada de 22.3 kilómetros. Se consideró un presupuesto inicial de 410 millones de dólares y tuvo un costo final de 900 millones de dólares. El plazo inicial que se contemplaba para la construcción, 4 años. ¿En qué tiempo se terminó? 29 años, de los cuales 19 años estuvo esta obra paralizada. Entonces, eso es lo que nos debe llamar a nosotros poderosamente la atención. ¿Qué es lo que estamos, como ingenieros, qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde están esas deficiencias? ¿Estamos estimando mal nuestros costos? ¿Estamos considerando tiempos muy cortos, tiempos que no me van a servir durante mi proceso de ejecución? Pero vamos un poco más allá, fuera de nuestro país. La refinería de Cartagena, en Colombia, 4.023 millones de dólares. Fue el monto que se incrementaron los costos de ejecución de esta refinería, según cálculos realizados por la Contraloría de ese país, ¿no? El costo total del proyecto es de 8.016 millones frente al presupuesto inicial de 3.993 millones, un incremento del 100%. En Colombia también pasa prácticamente lo mismo que en nuestro país. ¿Qué estamos, nuevamente la pregunta, qué estamos haciendo mal nosotros? Veamos la poderosa Brasil. Se trató de construir una central nuclear Angra 3 y nos dicen que el proyecto iba a estar listo pues originalmente en mayo del 2015, pero según las últimas estimaciones que se hicieron, parece que debería terminar en diciembre del 2021, ¿no? Entonces, del 2015 al 2021, 6 años después, posiblemente se termine de construir esta central nuclear, ¿no? Habiendo un incremento del costo del 121%. O sea, eso es lo que, no sé, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? No hay una buena dirección de proyecto, no hay una buena gestión de proyectos,
No hay una gestión de costos, no hay una gestión de recursos, una gestión de interesados, una gestión de riesgos del proyecto o simplemente hay una mala gestión del cronograma. Estos conceptos nosotros vamos a analizar para tratar de evitar estos errores en nuestros proyectos que en algún momento vamos a trabajar. Vamos a la siempre poderosa Estados Unidos. ¿Qué tenemos? El Aeropuerto Internacional de Denver. ¿Sí? Plazo inicial 4 años, un plazo final de 6 años. 2 años mal calculados, 2 años mal estimados y un costo final de 5.200 millones de dólares, ¿no? En construir este cuarto aeropuerto con más tráfico de pasajeros y el 7º en la escala mundial. Estados Unidos, que es una potencia en el tema ingenieril, en el tema de gestión de proyectos, también tiene estos problemas, ¿no? También tiene estos problemas de malas estimaciones, tanto de costos como de plazos, como de cronogramas, ¿sí? Bueno, estas presentaciones que te estoy haciendo es a manera de que tú como ingeniero, de repente pongámonos nosotros mismos a analizar qué es lo que estamos haciendo mal en nuestra vida profesional. Ahora yo te voy a presentar algunas situaciones en las que podemos tener algunas pérdidas económicas, ¿no? Bueno, este es un proyecto que trabajamos y se originaron pérdidas económicas por desconocimiento, omisiones en el expediente técnico o malas prácticas constructivas. ¿Sí? En esta imagen que yo te estoy presentando, aquí teníamos esta excavación para esta conformación de canaleta. Pero el problema que se presentó en este proyecto es que el estudio de mecánica de suelos que se había realizado nos decía que el material era un material natural, no un material suelto, incluso algunas partes nos decían que era un relleno. Pero al momento de nosotros hacer la excavación para ya ejecutar estas zanjas, nos encontramos con roca fija, roca dura. Lo que mi partida decía, excavación manual de zanja, que uno de mis trabajadores, un peón, podía hacer 3 metros cúbicos de excavación en un día. Cuando encontramos estas rocas, pues tuvimos que utilizar, ya no pico y palana, utilizar rotomartillos. Los rotomartillos no fueron suficientes. Se nos malograban las puntas a cada momento. Se tomó la decisión traer un equipo, una excavadora y hacer una excavación masiva. Al hacer esto, este tipo de cambio, mi partida, que era excavación manual, ya no es excavación manual, ahora es excavación con maquinaria. Estoy haciendo un cambio en los costos. Obviamente el costo de esa partida ya no va a ser la misma, va a aumentar el costo. Ahora, cuando yo tenía, según el metrado, tenía una excavación en función del área o de la sección de este canal. Pero si tú puedes apreciar en la imagen, la excavación que se realizó incluso generó sobre excavaciones. Y al tener sobre excavaciones yo tenía que hacer rellenos. Como lo puedes ver, estos son rellenos. Y me pedían, pues no sé, yo hago rellenos, el estándar de calidad me decía tiene que ser al 85% del Proctor modificado. Nuevamente se hizo la consulta, se analizó, se trabajó en función de los rendimientos que ya la propia empresa tenía y nos dijimos, ¿cuánto voy a demorar yo en hacer este relleno, su compactación por capas? ¿Cuánto voy a demorar?
¿Y cuánto significa para mí en costo cambiar esta metodología? Ya no hacer relleno con material seleccionado, sino hacer relleno con suelo cemento, que viene a ser material afirmado o un concreto pobre, ¿no? Por cada metro cúbico de repente una bolsa de cemento. Pero lo que a mí me permitía es que yo ya no compactaba, sino realizaba el vaciado de este suelo cemento y al día siguiente ya tenía fraguado, con la resistencia incluso superior a ese 85% del Proctor modificado que me solicitaba. Analizamos y vimos que esto era en tiempo mucho más rentable. En costo teníamos que discutir con el cliente. ¿Por qué? Porque ya me cambiaron el tipo de terreno. He hecho mayor excavación y ahora tengo que hacer estos rellenos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Si yo no negocio adecuadamente con mi cliente, obviamente perdería, ¿no? ¿Por qué? Me pasaría acá haciendo pues la compactación por capas, cada 20, cada 30 centímetros, su compactación, y pues si esta partida está en la ruta crítica, obviamente voy a tener que solicitar un adicional de tiempo, un adicional de plazo, una ampliación de plazo. Y ahora depende si es una ampliación de plazo solo de plazo o de repente con mayores gastos generales, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que analizar para poder prever qué es lo que se nos viene. Malas prácticas constructivas. Si me dan para mí hacer una excavación que ya está definida por la sección, yo no tengo por qué hacer excavaciones de mayor dimensión como esta, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso ya tengo que utilizar encofrados, ya tengo que utilizar encofrados. Y al utilizar encofrados ya estoy destinando recursos, ya estoy destinando mano de obra, ya estoy utilizando horas hombre que eran de otra partida en esta partida. Por consiguiente, malos cálculos de mi plazo de ejecución de mi proyecto. Lo que me debería demorar un día esta base, por la sobreexcavación que hice, por el encofrado que tengo que hacer, me va a demorar ya 2 días. ¿Y qué pasa si está en la ruta crítica? Todo mi proyecto me va a demorar más, ¿no? Cuantificación de material de expediente técnico compatible con lo ejecutable. Muchas veces nosotros tenemos pues estructuras no comunes, estructuras poco habituales en el proceso constructivo, como por ejemplo esta base que yo tenía con una cierta zapata, una cimentación, y el plano a detalle era como me indican acá. Acá tengo que tener en cuenta que mi maestro de obra, mi operario fierrero, mi operario carpintero, tienen que tener el conocimiento mínimo calificado para poder interpretar y dar lectura a estos planos. Poder hacer los cortes de acero, la habilitación de acero adecuada para yo no tener mayores desperdicios. Esta zapata está en función del plano. Yo tengo que saber interpretar adecuadamente para que no me genere una pérdida, ¿no? Entonces, estas zapatitas, esta distribución de aceros tenemos que interpretarlo bien, ¿ya? Para eso es el conocimiento que deben tener nuestros técnicos, ¿ya? Vamos a ver entonces algunas, por acá tengo, no tengo otra, ¿ya? Algunas prioridades mal enfocadas dentro del proceso constructivo. ¿Por qué todos los proyectos o por qué un proyecto siempre tiende al fracaso? Porque muchas veces la calidad es sacrificada por un bajo costo.
ya al inicio hemos dicho que la calidad no es negociable. Yo no tengo por qué sacrificar mi calidad de repente por ahorrar un presupuesto en ciertos recursos, en ciertos materiales. Yo no tendría por qué estar escatimando gastos, ¿no? Porque eso me va a llevar prácticamente al fracaso. Si me dan un producto, un recurso con cierta especificación técnica, con ciertos parámetros que debe cumplir, entonces mis costos deben estar destinados para ese producto. El costo es sacrificado por cronogramas rápidos. Cuando hablo de cronogramas rápidos, hago referencia pues a cronogramas que han sido calculados de manera pues no, no han sido calculados de manera adecuada, o sea, tomados a la ligera. ¿Sí? Yo puedo tener un cronograma ágil, una cosa es cronograma ágil y otro es un cronograma rápido. Cronograma rápido quiere decir que yo elaboro por elaborar, ¿sí? Sin considerar todos los componentes que debo considerar, que vamos a ver. Cuando nosotros hablemos de cronograma, vamos a hablar como partida por partida, recurso por recurso, nosotros debemos planificar. ¿Y qué pasa si yo sacrifico mi costo? ¿No? Por tratar de repente de agilizar la obra, pongo más recursos, pongo mayor mano de obra, pero eso no va a ser suficiente para poder ejecutar, ¿no? En lugar de obtener un rendimiento óptimo de mis operarios, mis oficiales, mis peones, al yo colocar mayor recurso, colocar mayor mano de obra, lo único que vamos a lograr pues es que el rendimiento de ese personal sea menor, ¿no? La calidad es sacrificada por cronogramas rápidos. Igual, si yo tengo un cronograma rápido, primero ya sacrifiqué el costo. Y segundo, al sacrificar el costo, voy a sacrificar la calidad de mi proyecto. Y nuevamente, te repito, la calidad en una obra no es negociable. Yo tengo que cumplir esos parámetros, esos estándares de calidad, tengo que cumplirlos. Y para ello tengo que establecer un cronograma de tal manera que yo tenga holgura en la ejecución de esas partidas. Entonces, cuando nosotros hablemos ya de cronograma, ya estamos hablando también de holgura para ciertas partidas de repente que conforman mi ruta crítica, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué esas holguras? Para que cuando yo tenga que trabajar una partida, no tenga por qué sacrificar la calidad de ese entregable, de ese resultado. ¿Ya? Muy bien. La seguridad puede ser sacrificada por un bajo costo y por un cronograma rápido. Eso es lo que nosotros tampoco no podemos permitir en ninguno de nuestros proyectos. La seguridad es tan fundamental como la calidad del proyecto. Si yo por disminuir el costo de repente de algunos recursos, de algunos CPPs, voy a tener que sacrificar la seguridad, estoy cometiendo un grave error. Y eso me va a llevar al fracaso del proyecto. Yo por agilizar mi obra, por tener mayores avances, no voy a sacrificar tampoco mi seguridad, ¿no? Entonces, en todo proyecto nosotros debemos cumplir con los estándares de calidad y con los protocolos de seguridad. Para que mi proyecto sea exitoso y pueda yo culminar tanto con el costo como con el cronograma que me he planteado, debe ir pues de la mano la calidad del mismo, la calidad de mi entregable y la seguridad de mi proyecto. ¿Ya? Entonces, estas son algunas prioridades que de repente en el proceso constructivo, en algunas obras están mal enfocadas. ¿Sí? Es donde nosotros tenemos que tener mayor cuidado y vamos a ver algunos ejemplos que algunas de las mejores prácticas que nos dicen y nos
por la experiencia, según la guía del PMBOK, nos dice que nosotros debemos utilizar siempre un ingeniero de costos interno, ¿ya? El presupuesto debe ser validado por un ingeniero de costos independientemente de quién haya elaborado esta propuesta económica o de quién haya elaborado ese presupuesto. Nosotros debemos hacer validar siempre esos costos, esas estimaciones, por un ingeniero de costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de gerentes, la mayoría de jefes, de directores del proyecto o responsables no son especialistas en costos. Entonces nosotros debemos apoyarnos en un especialista y validar el presupuesto que vamos a trabajar. El presupuesto que vamos a ejecutar debemos validarlo por un especialista, ¿no? Una de las mejores prácticas nos dice que en todos los proyectos exitosos muestran que en la organización siempre había un ingeniero de costos, ¿no? Otra de las mejores prácticas es mantenga la independencia del estimador. Asegúrese pues que los estimadores, la persona que me va a decir este proyecto va a costar tanto, no tenga ningún compromiso ni tenga intereses comprometidos con el proyecto, ¿ya? O sea, tiene que ser una persona totalmente independiente. Y nunca también nosotros, de repente como estimadores de costos, debemos dejarnos llevar porque el gerente, porque el director del proyecto nos dice, este proyecto debe costar tanto. No, esa es la idea que tiene el gerente. Pero yo no puedo dejarme llevar o direccionar mi presupuesto hacia la idea que tiene, ¿no? Yo tengo que basarme en cálculos para poder determinar esos costos. Y en todo proyecto se puede subestimar un proyecto por presión del equipo, ¿no? Te pueden decir, no, ese proyecto, yo he trabajado uno similar y bueno, nos costó tanto, eso es fácil, esa partida lo vamos a hacer en tantos días, bueno, ese llenado de placas lo podemos hacer en 6 horas. No, nunca subestimemos un proyecto, ¿ya? Ya sea el director, el gerente de proyecto, siempre nos van a tratar de dar ideas de cómo hacerlo, pero simplemente que sea eso, ideas. Nosotros hagamos los cálculos, ¿sí? También se puede sobreestimar un proyecto por factores externos, y eso también es un peligro para mi proyecto, ¿no? Muy bien, estime para controlar, eso es la importancia. A partir de aquí nosotros ya debemos tener la mente abierta para lo que vamos a hablar. Muchos presupuestos se preparan solo para determinar cuánto me va a costar mi proyecto. El proyecto que estoy o que voy a trabajar, bueno, me va a costar tanto. Y es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque los presupuestos de un proyecto deben de estructurarse de tal manera que a mí me permitan durante el proceso constructivo controlar esos costos, controlar ese presupuesto, ¿no? Entonces, eso es justo materia de lo que nosotros vamos a hablar. Nosotros hacemos nuestro presupuesto, muy bien, pero ahora ese presupuesto que yo estoy haciendo lo voy a llevar a un cronograma. Ese cronograma debe tener una idea del cómo yo voy a hacer la planificación y el control de mi proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tenerlo siempre presente, ¿no? El presupuesto que yo haga me tiene que servir a mí para poder controlarlo. Durante el proceso constructivo, controlar ese presupuesto. ¿En función de qué? Del cronograma que me estoy estableciendo. De mi cronograma de adquisición de recursos, de mi cronograma de desembolsos. Entonces, en función de ello, yo voy a tener que controlar ese presupuesto, ¿no? Bien, otra de las mejores prácticas nos dice, utilice la información de costos.
El propietario pues debe mantener siempre una base de datos de proyectos históricos y confiables. Como empresa, siempre como empresa, nosotros debemos tener en cuenta que yo tengo que tener mi base de datos de rendimientos, de recursos, de precios, de costos, para que me sirva esa base de datos para estimaciones futuras, para poder ir buscando la mejora continua de mis costos. ¿Con el objetivo de qué? De poder obtener precios mucho más competitivos y el poder ganar mayores procesos de licitación en los que yo participe. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Estimar bien mis costos, tener una buena base de datos para poder tener estimaciones y poder tener presupuestos mucho más competitivos en el mercado. Bien, ahora vamos a ver algunas mejores prácticas ya durante el proceso de ejecución del proyecto. Utilicemos siempre un progreso físico. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo ya estoy controlando mi proyecto, yo no tengo por qué utilizar métodos informales. Siempre el avance de mi trabajo debe medirse físicamente de manera objetiva, ¿no? Si yo estoy ejecutando una partida de concreto, entonces, ¿cuánto es el concreto que ya estoy ejecutando? ¿Sí? De manera, con mediciones físicas, ¿ya? Si nosotros queremos tener un proyecto o que nuestro proyecto sea exitoso, lo que debemos siempre buscar es tener un especialista de control dentro de la organización. Un control de proyectos durante la ejecución que maneje las mediciones, que maneje los informes, que maneje los progresos, los avances, de repente los retrasos, las demoras que pueda haber en el proyecto, lo puede determinar un ingeniero control de proyectos. ¿Y por qué yo tengo que tener un control de proyectos? El especialista justamente de control de proyectos es aquel que me va a decir, oye, estamos retrasados en esta partida debido a qué. Y esto se puede mejorar en función de esto. O sea, el control de proyectos no es aquella persona que simplemente me dice, está mal acá, sino aquella persona que también me puede dar una solución de cómo revertir esa situación negativa, ¿no? Entonces, esa es la importancia que justamente en estas mejores prácticas constructivas nosotros consideramos, ¿sí? Informar siempre el progreso de nuestra obra con una regular frecuencia. Un buen informe que yo presente, es señal de un buen control que estoy llevando en mi obra. Si yo tengo un informe que quizás no es entendible, cuando yo le presente a gerencia, obviamente voy a hacer entender que estoy llevando un mal control de mi proyecto. ¿Sí? Y los informes que yo presente, tienen que involucrar a todas las áreas. Si estoy hablando del avance físico, muy bien, voy a informar del avance físico de mi proyecto, voy a informar del avance económico de mi proyecto, voy a informar de los estándares de calidad que estoy cumpliendo en mi proyecto, de los protocolos, de la seguridad de mi proyecto. ¿Sí? Y la persona, pues, que tiene que establecer qué requisitos o qué es lo que tú me tienes que informar, es justamente el responsable del proyecto. En este caso, puede ser el residente del proyecto, indicará, yo necesito que me informes el avance o el progreso físico, el progreso económico, la gestión de los recursos, cómo estamos con el tema de adquisición de recursos, ¿no? Todo ello me solicita pues el responsable del proyecto. ¿Sí? Y sobre todo, estimados,
De nada sirve informar si no hay análisis y no hay reacción. Entonces los ingenieros los ingenieros nos vamos o nos tenemos que caracterizar porque analizamos y reaccionamos. Ante una situación adversa, analizamos el por qué esa situación adversa y el cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a revertir esa situación adversa. Esa es la función del control de proyectos y de cualquier persona que tenga conocimiento en gestión de proyectos. ¿Sí? Bien, estimados participantes, si ustedes tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat del grupo. Yo leo su pregunta, su consulta o de repente su aporte hacia lo que nosotros estamos explicando. No hay ningún inconveniente. Estamos gustosos de poder de repente participar o que ustedes participen de esta sesión, ¿no? Bien, me gustaría, si no tienen preguntas, que me confirmen para poder continuar con la presentación. Bien, si no hay consultas, entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Bien, cuidar los sobrecostos. Todo lo que hemos hablado, ¿no? De algunos proyectos que nos presentan mayores costos, demoras en el proceso constructivo, nos lleva a hacer un resumen y sobre todo cuidar los sobrecostos. ¿Y por qué nosotros podemos tener sobrecostos? Lo principal, ¿por qué se generan los sobrecostos en toda obra? Es porque no tenemos una información adecuada o por la falta de información. ¿Sí? Si yo no tengo buena información o no tengo nada de información, entonces no me va a permitir a mí hacer una estimación precisa y adecuada del proyecto. En esto yo te resumo, cuando tenemos un expediente técnico con información faltante o con información no veraz, con información no cierta, como el caso que te mostré de la excavación, que me decían es terreno natural o terrenos de material suelto, y al final encuentro roca dura, entonces es una información incorrecta. Y eso de ahí me lleva a que cuando yo estime mi presupuesto, haga la estimación del costo, me lleve pues a cometer errores, estimar en función de algo que no es real. Y cuando ejecuto, obviamente me va a generar un sobrecosto. Esos son los problemas que nosotros debemos evitar. La falta de información. Debemos también tener muchísimo cuidado en cambios en los requerimientos y alcances planteados al inicio de mi proyecto. Señores, en todo proyecto al iniciar, voy a tener un alcance ya determinado. ¿Sí? Me va a decir, tú vas a construir este colegio de 2 módulos, cada módulo es de 3 pisos, en cada piso hay 4 o 5 ambientes, en cada ambiente tú vas a adecuar cierta infraestructura, vas a dotar de repente de proyectores, de parlantes, no sé, me están dando el alcance de mi proyecto. Yo en el transcurso, en el desarrollo del proceso constructivo, no puedo aceptar que me cambien el alcance. No puedo aceptar que me digan, bueno, el último módulo, el último piso del segundo módulo del colegio, ya no queremos que lo hagas aulas, queremos que lo hagas laboratorio, porque en el expediente técnico se olvidaron el laboratorio. Oye, me estás cambiando el alcance. ¿Sabes qué significa ese cambio de alcance? Primero, que mi costo va a ser diferente. Mis rendimientos para ejecutar esas partidas van a ser diferentes, ¿no? Entonces, ya me estás cambiando el alcance, ya me estás cambiando la idea, ya me estás cambiando el cronograma que yo tengo. Cuando suceda esto, en el sector privado muchas veces va a suceder y vamos a aparecer los RFIs, ¿no? Entonces, cuando suceda esto de cambios
en los alcances de mi proyecto. Entonces nosotros tenemos que documentar eso. Documentar qué es lo que el cliente nos está solicitando. Y antes de aceptar este nuevo alcance, analizar cuánto es el costo adicional que me genera y cuál es el cambio en el cronograma de mi proyecto. Y tengo que ser muy cuidadoso, porque esas partidas nuevas a ejecutar no tienen que interferir con la ruta crítica del desarrollo de mi proyecto. Si así fuera, ya debo pensar inmediatamente en un adicional o una ampliación de plazo. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando en un proyecto nosotros tenemos varias áreas? Tenemos la oficina técnica, tenemos el área de seguridad, el área de calidad, y existe pobre comunicación. O sea, no hay una buena comunicación entre los involucrados directos del proyecto. Incluso no hay buena comunicación con el cliente, con los interesados de mi proyecto. Eso también me puede llevar a un sobrecosto. ¿Por qué? Yo soy la parte operativa, voy a ejecutar de repente una estructura de concreto, bien, lo estructuro, lo ejecuto y llega el ingeniero control de calidad. Y el control de calidad me dice, ya cuando ya he terminado de desencofrar toda mi estructura, que prácticamente no he cumplido con algún estándar de calidad. Por lo tanto, él no va a liberar esa estructura. Eso significa inmediatamente que tengo que demoler o tengo que rehacer esa tarea. Y el rehacer ya me indica a mí un sobrecosto en mi proyecto. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Qué pasa cuando yo no establezco la cantidad de esfuerzo requerido? ¿Sí? Cuando yo no hago un buen cálculo de repente de las horas hombre que necesito para ese proyecto. ¿No? ¿Qué pasa cuando mis rendimientos no son los adecuados para ese proyecto? Obviamente, si yo tengo menores rendimientos a lo establecido en mi presupuesto, eso me va a llevar inmediatamente a generar, pues, un sobrecosto. ¿Sí? Me va a llevar a generar un sobrecosto. ¿Ya? Bien, a ver, acá Ángel nos está haciendo una pregunta, vamos a responder. ¿Qué pasa cuando en un proyecto se hizo el expediente con las interferencias que fueran en los planos, figuran en los planos y te encuentras una interferencia que no estaba en los planos y se retrasa la obra? Bien, ¿qué pasa cuando me encuentro algo que no está planteado en el expediente técnico? Inmediatamente eso vendría a ser un vicio oculto, ¿no? Y dependiendo, si estoy en el sector público, en el sector estatal, estoy haciendo un proyecto para el Estado, yo tengo que ver primero qué tipo de modalidad de ejecución de obra es, ¿no? Y el tipo de cómo se ha contratado ese proyecto, si se ha contratado a precios unitarios o si se ha contratado a suma alzada, ¿ya? Si hay vicios ocultos, entonces puedo pedir un adicional de obra. ¿Ya? Entonces depende mucho de la modalidad de contratación de mi proyecto. En el sector privado es un vicio oculto, presento ese reclamo a mi cliente y obviamente tendré que presentar o tendré que solicitar una ampliación de plazo siempre y cuando esas nuevas partidas interfieran en la ruta crítica, porque si interfieren en la ruta crítica, de hecho, que voy a necesitar mayor plazo de ejecución. ¿Ya? Muy bien. Hasta esta parte, a ver, vamos por acá, nos están haciendo. ¿Ya? ¿Cómo se mide un avance de obra? Y se mide por elemento. No. Cuando yo ya estoy ejecutando mi obra, yo tengo que acostumbrarme a hacer reportes diarios, ¿no?
en el sector público lo llaman reportes diarios. En el sector privado se achoran un poquito y lo llaman daily report, ¿no? ¿En qué consisten estos reportes? Que día a día yo voy a medir el avance de mi proyecto, ¿sí? Yo voy a medir el avance de mi proyecto. ¿Cómo? Voy a cuantificar cuánta excavación se hizo en el día, voy a cuantificar de repente cuánto extensión, cuánto cableado se hizo en el día, cuántos metros cúbicos de concreto se vaciaron en el día, y eso me sirve a mí para cuando yo trabaje, vaya acumulando y vaya calculando el avance de mi obra, ¿no? No es necesario utilizar, pues, ¿no? De repente algún elemento para ir midiendo físicamente, no. Sino yo puedo hacer metrados diarios, ¿sí? Metrados diarios. Si veo que estoy trabajando cierto trazo y replanteo de cierta área, entonces yo metraré, pues no diré, bueno, ya se metró esta parte de mi plano, ya he visto esto en campo, ¿cuánto representa? Entonces se hicieron 250 metros cuadrados de replanteo, 100 metros cuadrados de replanteo, de esa manera. Bien, ¿cómo afecta el clima, lluvias intensas en el sobrecosto, que hace frente a este retraso, sobre todo en la zona selva? Ya, cuando yo hago un proyecto, yo tengo que estimar mi rendimiento en función de las condiciones de esa zona, ¿ya? Si yo ya sé que voy a trabajar de repente, por ejemplo, en el sector minero, yo trabajo en el sector minero, donde sé que hay presencia de tormentas eléctricas, alerta roja, que yo no voy a poder realizar trabajos, entonces mis rendimientos tienen que ser ajustados a esa realidad. Si yo sé que voy a trabajar en una zona donde hay presencia de lluvias torrenciales, entonces mis rendimientos tendrán que ser mucho menores a los rendimientos donde no llueve. Ya calculo los rendimientos. El problema pasa, ¿por qué? Porque yo utilizo los mismos rendimientos que me da Capeco, que es para Lima, lo utilizo en la selva, lo utilizo en la sierra, lo utilizo en minería, lo utilizo en otro lado. Y no debería ser así. Yo debo adecuar mis rendimientos a la realidad en la que yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, y también consideremos que por temas de clima, por lluvias, no hay ampliaciones de plazo. ¿Ya? En el sector público no hay ampliación de plazo por temas de lluvia. Pero para eso tendría que tener el metrado total de cada partida. Obviamente, si yo ya estoy ejecutando mi proyecto, yo ya sé cuánto es el metrado que voy a hacer. ¿Sí? Yo ya, porque esa es mi propuesta que yo hice, mi propuesta técnica económica, hice un metrado inicial. Entonces, lo que yo llevo es el control, ¿no? ¿Cuánto voy avanzando? ¿Qué metrado voy avanzando? De esa manera. Muy bien. Interesantes sus participaciones. Por favor, continúen y vamos a pasar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero estimar el costo de mi proyecto? Cuando yo hable ya de estimar el costo de mi proyecto, yo me voy a basar en diferentes pasos, ¿sí? Para ser específico, me voy a basar en 3 pasos para hablar de costos. El paso número 1 viene a ser estimar los costos detallados. ¿Ya? Es necesario, como nos dice la presentación, pues determinar la cantidad de dinero necesaria para cumplir cada una de las tareas detalladas en el cronograma, ¿sí? Obviamente dentro de mi plan de gestión del tiempo o gestión del cronograma, ¿sí? La estimación del costo que yo hago siempre lo tengo que expresar en unidades, obviamente, soles, dólares, euros, de acuerdo a lo que yo trabaje, ¿sí? Entonces, el primer paso, estimar los costos detallados. Pero cuando yo hable de estimar los costos detallados, estoy hablando de estimaciones de los recursos monetarios necesarios para completar cada una de las actividades de mi proyecto, ¿sí? Pero esta información tiene que estar basada, ¿no? De algún momento ya.
Yo ya tengo que tener esta información previa para poder estimar estos recursos. Y cuando hable de estimaciones, yo tengo que ir pensando que voy a hablar de la mano de obra, voy a hablar de repente de algunos gastos que se tenga que hacer en tema de servicios, instalaciones previas o provisionales, reservas por contingencia, costos directos, costos indirectos, gastos generales, ¿sí? En conclusión, yo debo considerar todos los tipos de costos que demande mi proyecto. Pero para poder estimar estos tipos de costos, yo voy a ver algunas formas de cómo estimar estos costos, ¿sí? La primera forma de cómo estimar los costos es en función del juicio de expertos, ¿sí? Bueno, esta es una metodología basada ya en experiencias de algunos profesionales, en algunas lecciones aprendidas de un cierto personal staff, que me pueden decir, bueno, este edificio puede costarte 5 millones, 6 millones, pero son costos en función de la experiencia. ¿Que puede ser un costo exacto? Definitivamente no. No nos va a permitir tener costos exactos, ¿ya? Pero es una manera de cómo estimar y un valor referencial que yo puedo tener para un determinado proyecto, ¿sí? Bien, otro tipo de estimación viene a ser la estimación análoga. ¿En qué consiste este tipo de estimación? Yo en algún momento ejecuté un proyecto similar. Ah, bueno, ¿cuánto me costó ese proyecto? Si voy a ejecutar un proyecto similar a aquel, entonces la información que yo puedo utilizar va a ser casi la misma. Es decir, por analogía, me puede costar lo mismo. Pero nuevamente, estos costos son simplemente referenciales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no son costos precisos. Pero sí me va a servir a mí para determinar un costo rápido. ¿Sí? Para determinar cuánto me va a valer este proyecto que estoy ejecutando. Pero como te digo, no son costos exactos. ¿Ya? No son costos exactos. ¿Sí? Bien, ¿qué otro tipo vamos a tener de estimación? La estimación paramétrica. ¿Sí? Bien, en este tipo de estimación, pues yo voy a utilizar datos históricos para calcular ya sea mis presupuestos y la duración de cada partida, de cada proyecto que yo ejecute. ¿No? ¿Y en qué consiste esta estimación paramétrica? Bien, consisten pues en cálculos sencillos, por decir cálculos de una regla de tres simple, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que el costo de un metro cúbico de concreto es 450 soles, ¿cuánto cuesta una base de 5 metros cúbicos? Por simple regla de tres simple, puedo yo determinar ese costo, ¿no? Vienen a ser estimaciones paramétricas porque ya tengo un parámetro. Ya tengo que un metro cúbico cuesta 450 soles. Es decir, esto es un dato histórico, un dato que ya tiene mi empresa. Entonces yo puedo determinar el costo, ¿ya? Bien, otro tipo de costo o otro tipo de cómo estimar el costo vienen a ser las estimaciones ascendentes. ¿En qué consiste? Que nivel a nivel de cómo yo voy trabajando, desde la parte más inferior, voy a ir calculando mi costo hasta la parte general de mi proyecto, ¿sí? Entonces voy partida a partida, o si decíamos subpartida por subpartida, luego ello, partida por partida, subtítulo por subtítulo, luego haré mi título general y tendré pues mi costo de mi proyecto total. ¿Sí? Bien, vamos a ver, acá tengo un ejemplo. Ya, voy a determinar el costo actividad por actividad. ¿Sí? Este tipo de estimación de actividad por actividad obviamente me va a tomar mucho más tiempo, pero la importancia de que esta forma de estimar mi costo es que me va a hacer a mí mucho más preciso. O sea, me voy a demorar más, sí,
pero me va a ser más preciso. Voy a tener un presupuesto mucho más preciso. ¿Por qué? Porque al analizar actividad por actividad, yo voy a tener que analizar la mano de obra de esa actividad, los recursos de esa actividad, los costos fijos que me demande esa actividad, ¿no? Haré pues de cada una de mis actividades para poder obtener de cada uno de mis títulos y luego obtener el costo total de mi proyecto. O sea, de manera ascendente, de lo más inferior hasta poder tener el costo de mi proyecto. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Acá yo tengo un diseño arquitectónico donde tengo las actividades y de cada una de estas actividades yo voy a analizar, pues, ¿no? Los recursos, que viene a ser la mano de obra. Voy a analizar los materiales, que viene a ser los insumos que me demanda cada una de estas actividades, y también pues la maquinaria. Entonces, generalmente, cuando yo analice una actividad, ya tengo que ir pensando en la mano de obra que necesito para esa actividad, es decir, los recursos, los materiales, los insumos de esa actividad y obviamente los equipos o maquinaria que pueda demandar esa actividad, ¿no? Hago todo un desagregado, un análisis. Esto es un cálculo, pues, en un formato Excel, un cálculo manual. Ahora nosotros tenemos ya de repente la herramienta del S10 que nos permite hacer todo este análisis de actividad por actividad. Lo llamamos el análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces, esto de acá es un análisis de precios unitarios, sino que es mediante una metodología de columnas, ¿no? Que utilizamos en algunas ocasiones para ciertos reportes que nosotros queremos, ¿no? O necesitamos hacer. Pero recordemos, lo que siempre va a estar presente es mi mano de obra, mis insumos y mi maquinaria. En toda actividad que yo haga, siempre va a estar presente eso. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Y el segundo paso, cuando yo ya hablo de gestión de costos, voy a hablar de desarrollar el presupuesto del proyecto. ¿Sí? ¿Qué es desarrollar el presupuesto? Acá consiste en sumar todos los costos que ya estimé, todos los costos que ya calculé, los voy a sumar para establecer la base del costo autorizado. O sea, ¿cuánto es mi costo de mi presupuesto? Para determinar el costo de mi presupuesto, voy a sumar los costos de cada una de mis actividades. Obtengo el presupuesto de mi proyecto. ¿Sí? Entonces, el presupuesto del proyecto consiste en la autorización de los fondos necesarios que el proyecto demanda para su ejecución. ¿Ya? Este es el presupuesto. ¿Sí? El presupuesto del proyecto viene a ser la cantidad de dinero necesaria para la ejecución del proyecto. ¿Ya? Generalmente cuando nosotros trabajamos ya el proyecto, vamos a utilizar ciertos gráficos que nos permitan a nosotros controlar y tomar algunas decisiones. Uno de los gráficos más comunes, que consiste en totalizar mis avances económicos mes a mes, semana a semana, viene a ser pues esta herramienta que muchos lo conocemos como la curva S, ¿no? La curva S viene a ser una gráfica de los totales acumulados, dependiendo del reporte que yo estoy dando. Si es un reporte semanal, entonces los totales acumulados, semana 1, de la semana 2 tendré que calcular, tendré que considerar el costo ya de la semana 1, de la semana 10 tendré que considerar el costo de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3, el acumulado. ¿No? Y se llama curva S, pues, porque se asemeja a una letra S, y yo voy a trabajar siempre en función de lo programado, que viene a ser casi la curva S perfecta,
y en función de mi ejecutado, que no siempre va a tener la misma forma, ¿no? Porque en algún momento de repente voy a tener paralización, voy a tener demoras y tendré pues una reprogramación, ¿sí? Para eso me sirve la curva S, ¿no? Y voy a utilizar dos pasos: estimar los costos y totalizarlos, ¿ya? Bien, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo que estás viendo en la lámina, hemos estimado los costos semanales, ¿no? Semana 1, semana 2, y el gráfico de barras que se presenta es el costo por semana. Y el gráfico de líneas punteadas viene a ser el gráfico acumulado, la curva acumulada de ejecución, ¿sí? Que se asemeja a una curva S. Y tú te puedes dar cuenta que aquella semana, como es la semana 8, donde yo tengo un mayor costo, mi curva S, pues prácticamente, o la curva que presento, cambia de pendiente, ¿sí? Cambia de pendiente. Entonces, estos cambios de pendiente que tengo en mi curva, quiere decir que el costo de esa semana fue mayor al de las semanas anteriores. Esa es la importancia, ese es el pequeño análisis que yo puedo hacer de la curva S. Y esto me sirve a mí para tomar algunas decisiones del cómo estoy ejecutando mi obra y el cómo voy a terminar mi obra. Actualmente nosotros ya tenemos otras herramientas que me permiten, pues, ¿no? Hacer proyecciones y decir, pues, voy a terminar mi proyecto con cierta utilidad, con ciertas horas hombre ahorrados, ¿no? Que puede ser otras herramientas como es el valor ganado, que es otra metodología que me permite hacer esos cálculos, pero todos estos cálculos lo hacemos para obras, para proyectos de construcción, donde tenemos rendimientos establecidos y donde vamos a controlar horas hombre. Otros tipos de proyectos, de repente, no me van a permitir tener esta curva S, porque mi programado muy poco se va a cumplir respecto a lo que yo realmente ejecute. Y por lo dinámico de las actividades de cada proyecto, yo no siempre voy a utilizar esta herramienta. Puedo utilizar la curva S, puedo utilizar el valor ganado, ¿no? O puedo utilizar de repente dentro de Primavera P6 otras herramientas para yo poder controlar mi proyecto. Muy bien, entonces ya tenemos el primer paso, que es estimar el costo. El segundo paso, desarrollar el presupuesto. El tercer paso, y uno de los más importantes, controlar el presupuesto en ejecución. ¿Sí? Cuando yo hablo ya de controlar, hablo de monitorear mi proyecto. Si estoy hablando de controlar el presupuesto, voy a monitorear ese presupuesto. Es necesario monitorear los costos y gastos a lo largo de todo el proyecto. De la misma manera, evaluar el desempeño del trabajo con respecto a los costos de desembolsos, a los rendimientos que yo tenga, ¿sí? Realizar siempre acciones preventivas para evitar cambios en la línea base. En mi programación yo tengo que evitar siempre cambios. Para eso tengo que tener acciones preventivas, ¿ya? Y algo fundamental, evitar realizar cambios no aprobados. Nuevamente, cambios en el alcance, yo no tengo por qué aceptar, ¿sí? Sin una previa o sin un previo análisis. Y sobre todo cuando yo controlo mi presupuesto, no me sirve de nada controlar si es que no voy a informar. El objetivo de controlar es justamente informar cómo va mi proyecto. ¿Informar para qué? Para que los interesados puedan tomar decisiones. Si yo tengo una situación negativa, una situación adversa, yo tengo que informar. Como control de proyectos tengo que informar. ¿Para qué? Para que la parte operativa de mi proyecto, conjuntamente con el área técnica,
puedan analizar y hacer modificaciones a lo que nosotros estamos ejecutando. Sugerir cambios para mejorar. ¿Bien? Bien, estimados participantes, si tuvieran alguna consulta, vamos a continuar. Ya, a ver, vamos a continuar. Sí, por favor, los que tuvieran comentarios a través del chat de la reunión, lo pueden hacer. ¿Ya? Muy bien, entonces, como habíamos mencionado, este seminario pues trata tanto de la gestión de los costos como de la gestión del cronograma. Cuando hablemos de la gestión del cronograma, igual vamos a ver algunos pasos, como el primer paso es definir las actividades. Lo primero que yo tengo que hacer en todo proyecto es identificar mis actividades, ¿no? Identificar las tareas específicas que yo voy a realizar dentro de mi proyecto. ¿Cuáles son los entregables? Los entregables ya lo tengo, ya me lo definieron al inicio. Ahora sí, ¿cuáles son las tareas para llegar a ese entregable? Las actividades brindan las bases para estimar, programar, ejecutar, hacer seguimiento y controlar el trabajo del proyecto. Por eso yo siempre te he dicho la importancia. Desde cuando yo realizo el metrado de mi obra, hago los metrados pensando en el presupuesto. Hago los presupuestos pensando en controlar esos presupuestos. Pero cuando ya pienso en controlar el presupuesto, yo tengo que pensar en el cronograma de mi proyecto. ¿Por qué? Si tengo una buena estructura de precios, me va a permitir a mí controlar adecuadamente el gasto de ese presupuesto. Y sobre todo, que mi obra se culmine dentro del presupuesto que estaba aprobado, sin tener adicionales, sin tener mayores metrados, sin tener inconvenientes. Dentro de definir las actividades, lo que yo tengo que tener en cuenta es, primero, todo proyecto debe tener hitos. ¿Y qué viene a ser un hito? Viene a ser un evento, un momento, una fecha significativa en el cronograma de mi proyecto. Por ejemplo, estoy elaborando el cronograma, el primer hito que voy a tener es fecha de entrega de terreno. Ese será mi primer hito. Luego, si de repente mi proyecto consiste en la construcción, adecuación de un ambiente para cierto tipo de maquinarias, tendré que tener como segundo hito la adecuación de ese ambiente para la maquinaria. Como tercer hito, el día o la fecha en que yo voy a tener ese equipo, esa maquinaria en mi obra, ¿no? Entonces, esas fechas importantes para mi proyecto yo lo voy a considerar como hitos. Tendré la fecha de inicio y como último hito tendré la fecha final. ¿Sí? Yo voy a tener hitos obligatorios. Los hitos obligatorios van a ser el inicio y final de mi proyecto. Pero como contratista yo tengo que tener hitos opcionales. El cuándo llega mi maquinaria, el cuándo completo mis recursos, qué fecha tengo ya determinado de repente hacer un vaciado masivo de concreto, ¿no? Entonces son hitos opcionales, pero que me establecen ya a mí un cronograma para yo poder basarme y poder tomar algunas decisiones y evitar de esa manera retrasos. Segundo paso, definir las secuencias de las actividades. Ya identifiqué, ahora tengo que documentar. ¿Qué voy a documentar? Las relaciones lógicas entre las actividades, ¿no? Si ya hice excavación, a continuación, ¿qué le sigue? De repente el solado. Después del solado voy a hacer la colocación del acero. Pero mientras hacía la excavación, puedo haber hecho la habilitación del acero. Una vez que tengo la colocación del acero, ya puedo hacer el encofrado. Entonces, esa secuencia que debo llevar yo, ya vienen a ser las relaciones lógicas que tienen que tener las actividades. ¿Ya? Para estas secuencias yo voy a utilizar un software, que lo vamos a ver en el curso, que es el Microsoft Project. ¿Sí? Entonces, por ahí nos vamos a ayudar. Cuando hablamos de secuenciar las actividades, yo voy a utilizar de repente algunos diagramas.
en el project ya me permite tener de manera automática el diagrama Gantt, ¿no? Pero yo tengo el diagrama de Gantt después de que he hecho ya toda mi programación. Y en realidad, para yo programar, tengo que primero hacer la secuencialidad de mis actividades. Definir actividad 1, final, comienzo, actividad 2, comienzo, actividad 3, ¿no? Establecer un orden. ¿Por qué establecer un orden en cuanto a la secuencialidad de las actividades? Porque ese orden me va a determinar cuál es la ruta crítica de mi proyecto. Y recordemos, te adelanto, la ruta crítica del proyecto, la duración de esa ruta crítica viene a ser la duración de todo tu proyecto. O sea, si tienes alguna interferencia en tu ruta crítica, lo vas a reflejar en todo tu proyecto. Es por eso que tu secuencialidad debe tener el mayor sentido lógico posible, ¿ya? Bien, como tercer paso, vamos a estimar las duraciones de las actividades. Ya hice mi secuencialidad, ya identifiqué mis actividades, ahora sí, ¿cuánto dura mi actividad? ¿Cómo hago? Fácil. ¿Cuánto voy a ejecutar de esa actividad? Entre el rendimiento de mi personal para esa actividad. Supongamos, yo digo, vaciado de concreto en una losa, 10 metros cúbicos por día. Entonces, si yo tengo que el metrado de esa partida es de repente 100 metros cúbicos, la duración obviamente es el metrado entre el rendimiento. Si estoy trabajando con una cuadrilla, pero ¿qué pasa si trabajo con 2 cuadrillas? Ah, entonces el rendimiento prácticamente se duplica. Entonces será 100 entre 10 entre 2 por las 2 cuadrillas que trabajo. Y de esa manera voy calculando la duración de mis actividades. ¿Ya? Para hablar de duración de actividades vamos a tener varias formas, ¿no? La primera es el juicio de expertos, que yo puedo consultar de repente a alguien de mayor experiencia, le puedo decir, este vaciado de concreto, ¿cuánto tiempo me va a durar? Y me puede decir, pero ese es a un juicio, en función de una experiencia. Nosotros debemos siempre acostumbrarnos que todo lo que nos digan va a ser de manera referencial. Lo que para nosotros va a servir es los cálculos que realicemos. ¿Ya? Otra forma de calcular la duración de las actividades es información de otros proyectos. Por analogía, yo puedo encontrar un proyecto similar y puedo decir, ah, bueno, acá esta actividad duró 2, 3 días, pero nuevamente referencial. ¿Por qué? Porque las condiciones de ese proyecto no son las mismas condiciones de mi proyecto. Si yo trabajo un proyecto de repente en la costa, el rendimiento de ese personal es único. Si yo trabajo en la sierra, donde voy a tener presencia de climas adversos, voy a tener presencia de repente de lluvias, tormentas eléctricas, el rendimiento de mi personal va a ser menor. Entonces, la duración de mis actividades no tiene por qué ser la misma, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo obtener como información es simplemente eso, como información. Pero lo que me vale a mí son los cálculos que yo hago. Y la otra estimación, según el PMBOK, es la estimación paramétrica, donde yo utilizo parámetros, utilizo rendimientos, que es la estimación que yo te estoy hablando, ¿no? Que sí es un poquito, demanda mayor tiempo hacerlo, demanda mayor tiempo, pero es la más exacta. Bien. Algo importante cuando yo hablo ya de estimación de duración, yo tengo que siempre juntar a los integrantes de mi equipo para escuchar las experiencias, ¿no? Porque todo proyecto es multidisciplinario. Existen varias disciplinas y varios profesionales con diferentes ideas. Al hacer de repente una lluvia de ideas, al hacer una reunión donde me va a permitir a mí incluso aclarar ciertos temas de duración de actividades por la experiencia de cada uno de mis profesionales, me va a permitir a mí mejorar incluso la duración que yo pueda calcular. Porque recuerda, el cálculo que yo hago tiene que ir de la mano
con la experiencia profesional que yo tengo, con el criterio profesional que yo tengo. ¿Ya? Entonces el cálculo siempre va de la mano con el criterio que como profesional tú puedes tener. Y siempre, siempre las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Importante en el paso 3, tengamos siempre una reserva para contingencia, lo que llamamos holgura en algunas actividades. ¿Para qué? Para que puedan amortiguar ciertas demoras en la ejecución de mi proyecto. ¿Sí? Bien, bueno, entonces el cuarto paso ya es la optimización del cronograma. ¿Qué viene a ser acá? Cuando hablamos de optimización del cronograma ya vamos a hablar de la ruta crítica. ¿Sí? La ruta crítica, pues, es la serie de actividades que determinan la ruta más larga que va a terminar mi proyecto. ¿Sí? Por eso, cuando finaliza la última tarea de mi ruta crítica, automáticamente está finalizando mi proyecto. Esa es la idea que yo tengo que tener. Si alguna de estas actividades de la ruta crítica se retrasa un día, mi proyecto ya se retrasó un día. Si se retrasa un mes, una actividad que está dentro de la ruta crítica, mi proyecto ya se retrasó un mes. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos siempre tener en cuenta cuando hablemos de optimización del cronograma. Cuando trabajemos el proyecto, vamos a ver, identificar cómo calculamos esa ruta crítica nosotros, y siempre en el proyecto se nos va a presentar así con barritas en rojo. Las actividades de rojo lo vamos a identificar como ruta crítica, ¿no? Pero el proyecto, el programa, el software, hace un cálculo de la ruta crítica bajo ciertos parámetros predefinidos del programa. Ahora, acá viene nuestro trabajo, cómo analizar esa ruta crítica para que sea la ruta crítica óptima. Cómo esta duración sea la duración real de mi proyecto. Cómo establecer verdaderos plazos cuando yo trabaje mi proyecto. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso es materia del curso que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, dentro del curso vamos a trabajar con esta ruta crítica que tanto problema crea. Muy bien, entonces, el último paso es controlar y controlar. Durante el proceso de ejecución, lo que yo tengo que hacer es controlar mi cronograma, controlar mis costos, ¿no? Tener mi fecha de inicio, mi fecha final real, mi nivel de porcentaje, mi nivel de avance, la duración restante, las variaciones que pueden haber, nivel de uso de las reservas de contingencia o de las holguras, ¿sí? Todo esto me va a permitir a mí controlar. Bien, estimados participantes, hemos llegado a la parte final de este seminario. Realmente espero que les haya sido de mucha utilidad y nuevamente aprovecho este espacio para invitarles que participen del curso Costos, Presupuestos y Programación de Obras con S10 y Microsoft Project para que ustedes tengan mayor alcance de lo que vamos a trabajar. Lo que hemos visto el día de hoy simplemente es de manera muy resumida todo lo que va a tratar el curso. El curso vamos a ver cómo hacer precios unitarios, cómo trabajar completamente en la fórmula polinómica, cómo hacer cálculos exactos, cómo hacer cronogramas correctos. Vamos a detallar todo lo que hemos ido mencionando acá, lo vamos a detallar en el curso. Bien, sin más que decirles, estimados participantes, también algo básico, vamos a ver la exportación del S10 al Project y vamos a ver muchas cosas más, muchas cosas interesantes. Bien, estimados participantes, agradecerles por su participación activa el día de hoy en este seminario. Nuevamente les invito a participar del curso y con aquellas personas que participen, pues nos estaremos encontrando la fecha que está programada el inicio del curso.
Que tengan buenas noches. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes.